Bueno, creo que al final de este evento tenemos que reconocer que ha sido un ejercicio muy útil, muy pedagógico, y es una muestra quizás de cómo debemos abordar la autocrítica y la crítica a la cual nos llamó el comandante Chávez. Nos llamó de una manera dramática, no hay que olvidarlo, después de ganar de una manera muy amplia en el proceso electoral, en ese Consejo de Ministros del 12 de octubre, él calificó la línea a seguir como un golpe de timón. Y el golpe de timón se da precisamente cuando no estamos encaminados hacia el rumbo que hemos determinado. Un golpe muy fuerte que implica cambiar radicalmente el modo en que hemos venido haciendo la revolución, impulsando este proceso. Y la mejor demostración de cómo debe hacerse la autocrítica es esta precisamente, en la cual identificamos los problemas desde distintas perspectivas, pero a la vez planteamos la solución, entendiendo de que nosotros no podemos quedarnos en la queja, en simplemente plantear los problemas, sino entender y asumir que también todos somos parte de la solución, somos actores, no podemos ser meros críticos, observadores, sino que tenemos una inmensa responsabilidad para que el curso de la acción cambie. Pero además se expresa también algo muy importante, que es el enfoque que tenemos que de cara al futuro asumir para abordar la problemática territorial. Desde distintas perspectivas, no podemos seguir haciendo una planificación lineal, no podemos seguir haciendo una gestión pública segmentada y fragmentaria, disciplinaria, y no con base en realmente los objetivos, en identificar el centro del asunto. Y yo creo que eso es parte del problema. Parte del problema es que no tenemos un sistema de planificación realmente integral y territorial. Podemos tener un programa, efectivamente, es uno de los legados del comandante Chávez. Pero ¿cómo vamos a lograr esos objetivos? Porque formular los objetivos no es otra cosa que definir la utopía o el sueño que queremos alcanzar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a conciliar en democracia con todas las contradicciones sociales, con la coyuntura internacional, con los problemas y deficiencias y debilidades que tenemos? Vamos a empujar este barco progresivamente para ir logrando, mediante un proceso acumulativo, avanzar hacia la construcción del socialismo, de un socialismo, por cierto, inédito. Un socialismo que está en construcción, cuyo modelo no existe. Lo vamos a producir en la propia acción. Y yo creo que ese es uno de los principales legados del comandante Chávez, que rescató la idea del socialismo, la idea fresca, no la idea a partir de que va a ser posible, sobre la base de un modelo teórico, construir o ponerle camisa de fuerza a una realidad que tiene su propia dinámica. Por cierto, respecto de eso es precisamente el aporte que yo quisiera hacer hoy acá. Y quiero citar una frase del propio comandante Chávez. Él decía en uno de sus discursos: creemos que la carretera es el objetivo. ¿Será el ferrocarril el objetivo? ¿Será la carretera el objetivo? ¿O cambiar toda la relación geográfico-humana, socioterritorial y cultural de sus inmediaciones a lo largo de un eje? Este último sí es, pero a veces no lo queremos entender, a veces no, casi nunca lo entendemos, porque seguimos pensando bajo una perspectiva estrictamente disciplinaria, aplicando modelos teóricos y no asumiendo la realidad como lo concreto desde lo cual vamos a construir precisamente ese modelo, porque el modelo no es otra cosa
que una representación de la realidad y no puede sustituir la realidad. Y es allí parte del problema que tenemos hoy. Por eso, el cumplimiento de los 5 grandes objetivos históricos propuestos por el comandante Chávez en su programa para la gestión bolivariana 2013-2019, presentado a la consideración del pueblo el 6 de octubre, requiere de un proceso de planificación territorial intermedio que no tenemos. Queremos ir hacia una nueva geometría del poder que implica ir más allá de las entidades federales, pero no existe ese nivel de planificación. Y lo poco que existía, que era a partir de las corporaciones de desarrollo, fue totalmente desmantelado. Este debe orientarse hacia los objetivos específicos y a la identificación de estrategias y de los proyectos transformadores pertinentes con dicho programa, en los espacios territoriales, regionales e interregionales, considerados de carácter estratégico con el fin de concretar las políticas y acciones del gobierno que permitirán lograr progresivamente dichos objetivos históricos. No habrá socialismo si no hay un sistema de planificación territorial. Si ese sistema de planificación territorial no permite que los actores en el territorio se integren, generen el plan, pero generen también los mecanismos para su ejecución, para su seguimiento, para su control social permanente. Y eso tiene que ser absolutamente coherente e integrado, porque los planes comunales, los planes municipales, los planes estadales y el plan nacional tiene que ser una sola unidad. Es la única forma de ir expresando la soberanía alimentaria en el territorio, de ir logrando la industrialización y romper esa maldición del rentismo petrolero para migrar hacia un modelo de desarrollo endógeno, sustentable, como es el que aspiramos. En ese contexto, el comandante Chávez en septiembre, un poco antes de las elecciones, pasó por el estado Carabobo, por Valencia, y en el acto de masa multitudinario que en ese momento se dio, dijo lo siguiente, haciendo una reflexión sobre el tema del Mercosur, que por cierto, si bien es un elemento muy importante porque fortalece los mecanismos de integración, constituye también una amenaza para nosotros en la medida en que existen asimetrías muy importantes entre algunos miembros del Mercosur en términos económicos respecto de Venezuela. Y esas amenazas solo pueden ser superadas en la medida en que exista un plan de desarrollo socioproductivo basado en las potencialidades internas para superar precisamente el escollo al cual se refería Víctor Álvarez cuando hacía el diagnóstico de la economía venezolana. Decía el comandante, poner en marcha un eje estratégico que tiene como engranaje central a Carabobo y llega hasta las zonas industriales de Miranda y más allá. El polo de desarrollo industrial contará con un eje transversal que cubrirá entre Barquisimeto, Puerto Cabello, Morón, Yaracuy, línea norte costera, el eje de Valencia, San Joaquín, Los Guayos, Naguanagua, Maracay, hasta la ciudad de La Victoria. Este eje industrial no solo beneficiará a Venezuela, sino a todos los miembros del Mercosur. Esta es otra gran deficiencia. Se invisibilizaron los ejes existentes. Ese es un eje histórico, un eje donde se concentra el 40% de la población venezolana y un eje al cual están destinadas la mayor parte de las inversiones que se están haciendo en este país, incluyendo las de la cooperación internacional, que son millonarias, y a la cual se recibió Ramón Rosales, y eso tendría que ser objeto de un debate específico, porque ahí es donde está cifrado el plan de inversiones que tiene este país. Es a partir de la cooperación internacional. Fíjense la importancia que esto tiene, y si lo seguimos manejando como hasta ahora, de manera desarticulada, puntual, que no corresponda con un plan de desarrollo territorial, pues sencillamente estamos despilfarrando el futuro. Ese legado que nos ha dejado el comandante Chávez. El reto es inmenso. Sin embargo, debo decir que a pesar de esas dificultades, a pesar de las debilidades y de los problemas que se expresaron en el resultado electoral, y a pesar de que el hiperliderazgo, tal como me comentaba un compañero anteriormente,
del hiperliderazgo hemos pasado al hipoliderazgo, en el sentido precisamente de que va a ser necesario llegar a la construcción de una dirección colectiva, y el propio presidente Maduro lo reconoce y lo dice con claridad al señalar que él no es Chávez, que será necesario conformar un bloque nacional, redefinir las políticas, y lo dice de manera dramática, por cierto, recientemente, dice: yo le pido apoyo al pueblo para hacer los cambios que hacen falta, para que la revolución siga su proceso de renovación, de refrescamiento y de fortalecimiento, de reimpulso y de fortalecimiento. Y dice: esta oportunidad marca el inicio de una nueva etapa, la cual estará marcada por la eficiencia, la honestidad absoluta y el poder popular. Eso lo dice el presidente Maduro. Pues bien, el tema es cómo lo vamos a hacer. Y yo pienso que es evidente, aquí se ve que el barco tiene huecos por todos lados, está haciendo agua y se está hundiendo. Es una crisis lo que estamos viviendo. Pero la crisis es una oportunidad. Definitivamente lo es, si sabemos asumirla, para hacer una sacudida a fondo. Y eso puede plantearse, y aquí yo quiero plantear un tema, que es el tema de la geopolítica interna. Nosotros hemos sido unos maestros en el manejo de la geopolítica internacional, y ahí están los resultados. Hemos impulsado una nueva arquitectura de la unión y de la integración en América Latina, etcétera. Pero a nivel interno quizás nos hemos quedado cortos. Tenemos que ir a una geopolítica interna. Tenemos 20 gobernaciones. Esas gobernaciones tienen que ser el pivote para impulsar en el territorio la construcción de planes de desarrollo territorial que además se construyan con el poder popular, que fortalezcan al poder popular, que permitan ir desarrollando ese nuevo modelo productivo de que estamos hablando, en una visión geoestratégica. Por ejemplo, la isla de Margarita, para decir algo, con la que he tenido contacto sobre este tema en el que estamos empeñados. Eso sí, hay que cambiar los esquemas. Nosotros no podemos seguir manejando un plan de ordenamiento del territorio por un lado y el plan de desarrollo por el otro. Y el plan de desarrollo no es más que una colección de proyectos puntuales que generalmente pudieran responder a intereses que no son especialmente los intereses que nos convienen, porque a veces son intereses económicos asociados a esa misma cooperación internacional o a intereses en el territorio que fortalecen precisamente el modelo capitalista. Entonces, es fundamental desarrollar estos planes de desarrollo, y el pivote pueden ser esos 20 gobernadores, el Consejo Federal de Gobierno replanteado sobre otras bases, y sobre ese terreno darle un reimpulso. Y yo creo que el presidente Maduro parece que esto lo ha leído, porque lo primero que ha hecho es reunirse con los gobernadores. Aquí hay que hacer un contrapeso. Tenemos que irnos a las regiones, tenemos que fortalecer esas gobernaciones dándole capacidad de planificación, tenemos que desconcentrar la manera como hemos gestionado el Estado, que se justifica a partir de un hiperliderazgo, y eso condujo también al desgaste del comandante Chávez y a su partida temprana. De eso no tengo la menor duda, porque fui testigo también de cómo se consumió en ese esfuerzo tremendo de dirigir todos los hilos del poder para mantener un equilibrio del poder y para traernos hasta aquí. Pues bien, son muchos los hilos, y si nosotros no somos capaces de descodificar ese legado de Chávez para convertirlo en un cambio en la política, y eso significa, alguien lo decía por allí, tenemos demasiados ministerios que son como bomberos que se viven, no se pisan la manguera, que han creado una cultura no cooperativa, sino competitiva, defendiendo espacios, territorios de roscas, de burócratas, en las cuales se anida la corrupción. Entonces, definitivamente, los ministerios tienen que ser para diseñar las políticas, para regular, para hacer seguimiento,
pero no pueden seguir pretendiendo estar en el territorio, gravitando de manera aislada de la ejecución de los planes territoriales que tienen que estar perfectamente engranados. Esa contradicción hay que resolverla y eso implica cambiar el modelo de gestión de gobierno. Eso significa cambiar profundamente y crear un sistema de planificación en cada uno de nuestros estados y también de construir, y esa es la propuesta con la cual quiero terminar porque no quiero abusar del tiempo, es construir la planificación intermedia en ese eje que lo habían invisibilizado, porque es un error el pensar. Sí, es muy bien, el norte llanero, está muy bien, el eje occidental, son espacios que hay que ir construyendo, pero no a expensas de invisibilizar lo que existe, porque a partir de lo que existe, que se conformó bajo el modelo capitalista dependiente, y es este eje Barquisimeto, La Guaira, donde se concentra la industria manufacturera del país, la poca que nos queda, donde se concentra la agroindustria de este país, donde están los mejores suelos de este país, para referirme a ese eje que perfectamente lo visualiza el comandante. Dice, ahí tenemos el puerto más importante, el aeropuerto más importante, los dos puertos más importantes y el aeropuerto más importante, la infraestructura que se ha desarrollado a lo largo de todos estos años. Bueno, hay que hacer reingeniería, hay que replantear el modelo. No podemos seguir haciendo una misión Vivienda Venezuela de esta manera, colocando viviendas en todos los espacios sin que eso responda a un plan de desarrollo territorial, porque estamos creando un monstruo, problemas muy serios que ya se están expresando en la lucha de bandas criminales por el control de esos espacios. O cuando se anuncia que se va a construir una autopista, inmediatamente vienen las invasiones de las industrias del rancho para tomar los espacios de gente que se está apropiando de la tierra precisamente. Entonces es por eso que definitivamente nosotros tenemos que, y esa es la propuesta, seguir la directriz del comandante. Que por cierto, quiero decirle, camarada, que esa directriz del comandante yo no la he visto, parece que son palabras al vacío, ¿no? Se lanzaron, pero no he visto una manifestación concreta, salvo la iniciativa que tomamos el compañero Ramón Rosales y mi persona para impulsar la construcción de este plan del eje territorial Lara, que incluye a 8 estados del país, incluyendo el estado portugués, sobre la base de hacer un replanteamiento del modelo de desarrollo, una reingeniería total, así como hay que hacer la de las barriadas. Lo decía Álvaro González, nosotros no podemos seguir ignorando que existen barrios con problemas y al lado le montamos unos edificios, unas urbanizaciones. No puede ser. Tenemos que buscar el equilibrio, porque si no, ese es un discurso hueco y esa es la censura que estamos viviendo. Y a propósito del susto, que realmente es un susto que no hemos pasado, creo yo, porque está en pleno desarrollo este proceso y depende de la respuesta nuestra, también va a depender que esto se pueda adelantar. Entonces, la propuesta concretamente del eje que quiero hacer, la resumo en lo siguiente: solicitar que se declare mediante un decreto presidencial el eje centro-occidental como una región, un territorio, conformada por los estados Lara, Portuguesa, Yaracuy, Cojedes, Carabobo, Aragua, Miranda, Distrito Capital y Vargas, como una zona de desarrollo especial. Esa ley existe, del año 2001. En el marco del decreto con fuerza de ley de las zonas especiales de desarrollo sustentable, porque nosotros hemos producido muchas cosas en la revolución, pero de repente la lanzamos con una luz de bengala y al rato desaparece, ¿no? Es decir, y yo creo que no puede ser. Parte del asunto es que tenemos que reflexionar, ser humildes. Alguien lo decía anteriormente, tenemos que ser muy humildes, porque la autocrítica no es posible si no somos capaces de reconocer que nos equivocamos. Esa es la inteligencia, precisamente. Y eso significa hacer una revisión a fondo de todo lo que hemos hecho
Y ese es el trabajo nuestro. Por eso estos eventos tienen que multiplicarse en todo el país. La plataforma socialista no es más que eso. Eso que decía Julio, ir promoviendo la conformación de redes, pero sobre todo este mandato del comandante, fue el más dramático de todo. La autocrítica, pero eso sí, una autocrítica planteada como la estamos planteando aquí, seria. No la autocrítica de tirar piedras. Y que no vengan a chantajearnos y a decirnos que no podemos trabajar esto, porque esto más bien hay que abrirlo para que la sociedad venezolana sepa, incluyendo los opositores, que somos capaces de errar y de rectificar y de ser como Chávez realmente, porque eso era Chávez. Y eso es uno de los elementos fundamentales que aporta Chávez desde el punto de vista cultural. Y es el ejercicio de la política como una vocación auténtica. Se dice lo que se piensa y se hace como se piensa o se intenta hacer, rompiendo el esquema precisamente de la perversión de la política, que termina en nada. Entonces, adelantar la construcción de un sistema de planificación participativo territorial, tal como lo planteó el compañero José Luis Pacheco. Constituir un equipo interdisciplinario, y yo diría que no un equipo, porque es esto precisamente lo que hay que ir conformando en cada estado, pero con una agenda, con los problemas, y ir derivando, porque hay que desatar esas potencialidades creadoras del pueblo, es la tragedia más grande. Aquí habrá revolución cuando se haga esa conexión entre esas inmensas potencialidades que aquí solamente tenemos una muestra hoy, pequeña, apenas nos hemos asomado por una ventana de lo grande que es esto, que es este país, y de cómo hay una riqueza inmensa de aportes de todo tipo que chocan contra las paredes refractarias de la burocracia, de las estructuras cerradas, que no atienden teléfono, que no asumen ningún tipo de comunicación, totalmente refractaria, no solo para el pueblo, para todos, porque esa es la realidad. Y termino entonces proponiendo que se lleve esta propuesta del plan de desarrollo territorial, y la solución es que las dos corporaciones que ya existen, darle ese contenido, pues no tenemos que seguir creando burocracia, Corpolara y Corpocentro, que tienen la competencia de devolverle ese carácter para que trabajen con los estados, con los municipios, con las comunidades, en la conformación de un eje que redireccione, que replantee todo el modelo de desarrollo que tiene esa región, que definitivamente es estratégica, tal como lo planteó el comandante Chávez, no solo para salir al Mercosur, sino para lograr realmente salir de este atolladero en el que estamos, porque tenemos un modelo económico agotado. Ya los recursos petroleros no dan. El endeudamiento tiene sus límites. La cooperación internacional también no es sostenible. Aquí corremos o nos encaramamos. Gracias, compañeros.